Love de Thalía. En 1992, Thalía se encontraba en uno de los momentos más interesantes de su transformación artística, después de haber dejado atrás su etapa como integrante de Timbiriche y de haber comenzado su carrera como solista con los álbumes Thalía de 1990 y Mundo de Cristal de 1991. La cantante mexicana llegaba con una propuesta que mostraba una evolución. Que me llames siempre o hagas poesía, no es suficiente, pues me tienes que invitar. Mucho más evidente. Love, publicado el 7 de octubre de 1992, Love representaba una etapa fundamental dentro de la primera mitad de la carrera de Thalía, no solamente porque musicalmente mostraba una artista mucho más segura, sino porque alrededor del álbum se construyó toda una imagen que combinaba música, televisión, moda, sensualidad, actuación y espectáculo. Las canciones de Love: A la orilla del mar, Sangre, La vida en rosa, Love, El bronceador, Flor de juventud, No es el momento, 100 años, El día del amor, Flores secas en la piel, No trates de engañarme, Déjame escapar, Nunca sabrás. Y en alguna edición especial, María Mercedes. El repertorio es precisamente uno de los aspectos más interesantes del álbum. Thalía podía pasar de una balada dramática, Porque llevo yo en la sangre ansiedad por abrazarte, a una canción bailable, de una interpretación romántica a una propuesta mucho más divertida y sensual. Y posteriormente regresará a canciones vinculadas con la tradición romántica. No estamos ante un álbum encerrado en un solo género. Hay pop balada, elementos electrónicos, música bailable y canciones de raíz romántica y tradicional. Y esa mezcla ayuda a explicar por qué Love funciona como una especie de fotografía musical de Thalía de 1992. Una Thalía en plena transformación. Para entender Love hay que recordar quién era Thalía. En aquel momento era una cantante joven que ya tenía experiencia frente al público gracias a Timbiriche, pero que todavía estaba construyendo su identidad individual. Sus dos primeros discos como solista habían servido para comenzar esa transformación, pero con Love la imagen empieza a sentirse mucho más definida. La Thalía adolescente estaba quedando atrás. Apareció una mujer joven mucho más segura de sí misma, con una personalidad artística más atrevida y una imagen mucho más sofisticada. Y esto no ocurrió únicamente a través de las canciones, ocurrió también mediante la moda, los peinados, el maquillaje, las fotografías, las coreografías y las apariciones televisivas. El sonido de Love, la producción del álbum, estuvo a cargo del productor español Luis Carlos Esteban. El resultado es un disco que intenta combinar sonidos contemporáneos de principios de los años 90 con la tradición de la música romántica. En algunos momentos encontramos sintetizadores y arreglos electrónicos propios de la época. En otros la producción nos apoya mucho más en la interpretación vocal y el dramatismo de las canciones. Esta variedad hace que Love tenga movimiento. No parece estar diseñado para que todas las canciones suenen iguales. Al contrario, la intención parece mostrar diferentes caras de Thalía. La propia cantante ha recordado posteriormente esta producción y ha destacado particularmente los arreglos de la canción Love, así como las baladas Sangre y Flor de juventud. Love puede parecer sencillo, pero resume perfectamente el contenido emocional del álbum. Aquí el amor no aparece únicamente como una historia romántica feliz. También encontramos pasión, deseo, nostalgia, dolor, decepción, juventud, separación y libertad. Es un disco que presenta diferentes estados emocionales y esto permite que Thalía pueda interpretar diferentes personajes dentro de un mismo proyecto. En una canción puede ser vulnerable, en otra puede ser sensual, en otra puede ser divertida, en otra puede mostrarse
desafiante y en otra puede regresar a una interpretación mucho más tradicional. Esa capacidad de cambiar de personalidad dentro de un mismo álbum sería algo que posteriormente se convertiría en una característica muy importante de su carrera. La imagen y los looks. Uno de los aspectos más recordados de la era Love es precisamente la imagen de Thalía. Estamos hablando de principios de los años 90, una época con una estética muy particular. Thalía utilizaba diferentes estilos de vestuario, desde prendas juveniles y coloridas hasta atuendos mucho más sensuales y sofisticados. Los tops, minifaldas, vestidos, prendas ajustadas, accesorios, elementos brillantes y looks inspirados en la moda de principios de los años 90 formaban parte de aquella identidad. Su cabello también era fundamental. Los peinados voluminosos, el maquillaje marcado y los accesorios ayudaban a crear una imagen reconocible, pero lo más importante es que el vestuario no estaba separado de la música. La ropa formaba parte del espectáculo. Cuando Thalía interpretaba una canción bailable, la imagen tenía que acompañar esa energía. Cuando interpretaba una balada, el vestuario y la puesta en escena podían adquirir un carácter mucho más dramático. La sensualidad de Thalía también representaba un momento importante en la evolución de la sensualidad de Thalía. La cantante comenzó a proyectar una imagen mucho más adulta. La mirada, las poses, el baile, el vestuario y la actitud frente a las cámaras mostraban una mujer joven que comenzaba a tener un enorme control sobre su propia imagen. No era simplemente una cuestión de utilizar ropa más atrevida, era una transformación completa de personalidad. Thalía estaba dejando claro que ya no quería ser percibida únicamente como una ex integrante de Timbiriche. Quería ser reconocida como una solista con una identidad propia y esa identidad sería cada vez más fuerte. Uno de los elementos fundamentales de la era, Thalía no solamente estaba promocionando un disco, también protagonizaba una telenovela en 1992, María Mercedes, producción que se convirtió en una pieza fundamental de esta etapa. Creó una combinación muy poderosa. El público podía ver a Thalía como actriz y posteriormente escucharla como cantante. La televisión se convirtió prácticamente en una extensión del álbum. La canción María Mercedes conectaba directamente ambas facetas de Thalía. Podía ser cantante durante una presentación y al mismo tiempo aparecer diariamente como protagonista de una telenovela. Esta exposición ayudó enormemente a fortalecer su presencia ante el público. La era también estuvo acompañada por el especial televisivo Love y sus fantasías, posteriormente ampliado como Love y otras fantasías. El proyecto llevó el concepto del álbum al terreno audiovisual y combinaba música, actuación, fantasía, vestuario, coreografías y sonografías. Y esto es importantísimo para entender cómo se promocionaba un disco en aquella época. No existían las redes sociales, no existían las plataformas digitales, solamente existía la televisión. Era una de las principales herramientas junto con la prensa. También tuvo una importante dimensión audiovisual. Canciones como Sangre, Love, La vida en rosa, El bronceador, El día del amor, No trates de engañarme, Déjame escapar, Flor de juventud y María Mercedes estuvieron relacionadas con material audiovisual o promocional de esta época. Esto demuestra que Thalía y su equipo estaban entendiendo algo que sería fundamental para su carrera. Una canción podía convertirse en un espectáculo, la música tenía que verse y Thalía tenía una enorme facilidad para hacer que sus canciones fueran visuales. La voz de Thalía en 1992, vocalmente Love, representa una Thalía joven pero mucho más segura. Su interpretación cambiaba dependiendo del material. En las baladas aparece una voz más emocional y dramática. Sabes, no es solo recordar el